Vamos a resolver un segundo ejercicio de ventilación mecánica, donde ahora vamos a trabajar con las cargas latentes y las cargas sensibles. Entonces, vamos a tener una habitación a nivel del mar, lo cual nos permite saber qué diagrama ciclométrico utilizar. Y nos está diciendo que vamos a tener una carga sensible de 200 watts, una carga latente de 100 watts, una temperatura de 20 grados y una humedad relativa de 40%. Se nos está especificando que estas temperaturas y humedad relativa es el aire y en el interior. Se nos dice además que tenemos un porcentaje de mezcla del 0%, es decir, que se recircula todo el aire del interior. Y que además tenemos un gasto de 100 metros cúbicos por hora. Y la pregunta es evaluar cuáles son las características del punto S. Entonces, ¿cuál es el punto S? Vamos a ver cómo suele ser una central de tratamiento de aire. Vamos a tener nuestro punto a la salida de central de tratamiento de aire. Más bien, sí, nuestro punto a la salida de la central de tratamiento de aire. Ese punto va a recibir ciertas cargas sensibles y se va a convertir en un punto C. Ese punto C va a recibir ciertas cargas latentes y se va a convertir en el punto I. Después, ese punto I se recircula y entra a una central de tratamiento de aire, se transforma y a la salida de la central de tratamiento de aire tenemos el punto S. Puede ser que exista una cierta entrada de aire del exterior, un porcentaje de mezcla aquí y un aire mezclado realmente es el que entra en la central de tratamiento de aire. Pero en este ejercicio pues ya vimos que este E no va a existir porque dijimos que el porcentaje de mezcla es igual a 0. Lo que vamos a estudiar en este segundo ejercicio de ventilación mecánica va a ser esta parte, nada más. Nos está dando el aire I y realmente vamos a ir trabajando hacia atrás para obtener el aire S. Muchas veces más bien nos dan el aire S y tenemos que ir para adelante. Pero es lo mismo ir para adelante que ir para atrás. El asunto es que el aire S normalmente es el que vamos a fijar o es el objetivo que vamos a tener con el PMB obtenemos la temperatura y la humedad relativa, es decir, de acuerdo a las condiciones de confort en el lugar específico. Este es el aire con el que diseñamos, el que conocemos. Y este aire y realmente va a depender de las cargas sensibles y las cargas latentes que tengamos. Que las cargas sensibles va a ser de nuestro balance de calor, va a ser el flujo de ventilación, que se va a poder componer. Recordemos que el flujo de ventilación, la suma del flujo de ventilación, la suma del flujo total, que tiene que ser igual a 0, pues podría ser igual al flujo interno, al flujo del muro, flujo de ventilación, y habían otros valores, más o menos por ahí, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que despejar el flujo de ventilación. Entonces este flujo de ventilación pues puede depender de este flujo interno, que recordemos que iba a tener que ver con el metabolismo de las personas, o el flujo de los muros, que tenía que ver con la densidad del flujo por el área. Entonces así es como podríamos calcular de manera real esta carga sensible, mientras que la carga latente pues iba a tener que ver con el metabolismo de las personas. Recordemos que una parte del metabolismo se parte en flujo interno, porque es flujo sensible, y otro va a tener que ver con la carga latente por la humedad. Pero ya se nos están dando estos valores, y ya no es necesario calcular esto, simplemente es ir del punto I, quitar el efecto de la carga señal latente,
llegar al punto C, quitar el efecto de la carga sensible y llegar al punto S. Entonces, como ya conocemos, el primer paso es leer nuestro punto en el diagrama psicométrico. Entonces vamos a medir la temperatura, la humedad relativa, la humedad absoluta, el volumen específico, porque hay que convertir el gasto a flujo de masa. Y vamos a tener el gasto que conocemos, el gasto va a ser para ese punto I. Vamos a tener el flujo de masa y hay que leer también esa entalpía en el punto I. Entonces, leyendo en el diagrama psicométrico, tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, una humedad relativa de 40.17%, una humedad absoluta de 5.9 gramos por kilogramo. Recordemos que nos da 40% porque no tiene la precisión perfecta ese diagrama psicométrico. Tenemos un volumen específico, que recordemos que es el inverso de la densidad, de 0.838 metros cúbicos por kilogramo. Vamos a poner que es la densidad a la menos 1. El gasto, ya nos lo dijeron, es de 100 metros cúbicos por hora. Y la entalpía que leímos fue de 35.1 kilojoules por kilogramo. Entonces, este flujo de masa va a ser simplemente el gasto por el inverso de la volumen específico, o el gasto por la densidad. Trabajamos con el volumen específico porque es lo que nos da el diagrama psicométrico, simplemente. Entonces, multiplicando estos valores nos dan 119.3 kilogramos por hora, que nos interesa convertirlo en unidades internacionales para que sea compatible todo, que va a ser 3.31 por 10 a la menos 2 kilogramos por segundo. Ahora sí vamos a quitar el efecto de la carga sensible. Entonces aquí lo vamos a tener en un sentido contrario. Es lo mismo, podemos invertir el efecto de la carga sensible y la carga latente. No hay ninguna afectación en realidad. Entonces en este caso vamos a empezar quitando el efecto de la carga sensible. Entonces, recordemos que la fórmula de la carga sensible es igual al flujo de masa por la diferencia de la entalpía. Entonces, sustituimos 0.2 kilowatts, esto hay que tenerlo en kilowatts para que coincida con los kilojoules. Va a ser igual a 0.331, que es el 3.31 por 10 a la menos 2, por 35.1 menos HC, que es el valor que no sabemos. Entonces despejamos y la entalpía en C nos va a dar un valor de 29.06 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tenemos el valor de la entalpía del punto C y podemos buscar ese punto C en el diagrama psicométrico. Entonces, ustedes me podrán decir que necesitamos 2 puntos para poder leer en nuestro diagrama psicométrico. Entonces, si tenemos los 2 puntos, vamos a tener HC y vamos a tener RC. HC, leída en el diagrama psicométrico, nos da de 29.04 kilojoules por kilogramo y RC nos va a dar un valor de 5.9 gramos por kilogramo. Y este RC no lo sacamos de la manga, sino que es constante cuando trabajamos con carga sensible. Entonces va a ser exactamente el mismo valor de RI. Tenemos la temperatura, va a ser de 13.8 grados centígrados y el valor el volumen específico de 0.82 metros cúbicos por kilogramo.
Ahora sí vamos a repetir para la carga sensible. Entonces vamos a quitar el efecto, más bien para la carga latente. Vamos ahora a quitar el efecto de la carga latente. La forma de la carga latente es igual, muy parecida. La carga latente es igual al flujo de masa por la diferencia de las entalpías. Sustituimos 0.1 es igual a 0.331. El flujo de masa se mantiene constante porque tiene que haber una conservación de la masa. Lo que puede cambiar es el gasto de acuerdo al volumen específico, pero el flujo de masa se va a mantener constante en todo momento. Entonces vamos a tener 29.04 menos HS, que es el valor que buscamos. Despejamos y obtenemos que la entalpía a la salida de la central de tratamiento de aire va a ser 26.02 kilojoules por kilogramo. Y ya llegamos a lo que necesitamos para poder calcular nuestro punto S, que es el que se nos está pidiendo. Entonces leemos S en el diagrama ciclométrico. Entonces vamos a leer HS, RS, la temperatura, el el volumen específico. HS pues nos da 26.01 kilojoules por kilogramo. ¿Cuál fue el otro punto que tuvimos para leer en el diagrama ciclométrico? 13.8 grados centígrados de temperatura, porque va a ser constante en carga latente. Cuando trabajamos con carga latente, la temperatura se mantiene constante. Cuando trabajamos con carga sensible, la humedad absoluta se mantiene constante. Hay que recordar eso. Entonces, con esos dos puntos podemos leer todo lo demás. La humedad absoluta va a ser de 4.9 gramos por kilogramo y el volumen específico va a ser de 0.819 metros cúbicos por kilogramo. Y ya tenemos las características de nuestro aire S, que es lo que nos importaba para poder, es lo que se nos estaba pidiendo en nuestro problema. Ustedes van a poder dibujar en su diagrama ciclométrico en línea los puntos sobre el diagrama ciclométrico para entender cómo se van moviendo esos procesos. Aquí les voy a hacer un pequeño dibujo ilustrativo para que vean más o menos cómo quedaría en ese diagrama ciclométrico, que es lo que van a tener que hacer ustedes para su serie. Tenemos nuestra curva de 100% de humedad relativa y vamos a tener por aquí el punto I y vamos a tener por acá el punto S. Realmente el movimiento es más o menos una diagonal, pero tenemos que ir quitando los efectos por separado. Entonces, primero quitamos nosotros el efecto de la carga sensible y llegamos a un punto C. Y luego quitamos el efecto de la carga latente para llegar al punto S. Entonces nosotros llevamos a cabo ese proceso punteado cuando realmente el proceso es esta línea continua que tenemos en diagonal, pero tenemos que partir estos dos efectos. Podemos hacerlo por este otro lado también, sería perfectamente válida. De hecho, incluso si al cruzar estas diagonales y al querer ir a este punto S nos da más allá del 100% de humedad relativa, no quiere decir que vaya a haber condensación, simplemente porque esta diagonal no cruza el 100%. Entonces, simplemente tendríamos ahí sí que forzosamente invertir y primero quitar el efecto de la carga latente y luego el de la carga sensible para poder llegar a el punto S. Y así es como podemos trabajar con las cargas sensibles y cargas latentes en un diagrama ciclométrico.